Feliz año. Ya nos dimos el feliz año, ¿no? Con varios ya. Gloria a Dios. Qué privilegio es estar en la presencia de Dios. Amén. Tengo un gran anhelo de servirle al Señor. Tengo un ferviente anhelo de servirle al Señor y estamos concentrados en que el Señor este año va a hacer grandes obras a favor de nuestras vidas. ¿Lo creen? Amén. Gloria a Dios. Vamos a, a orar y vamos a dedicarle este tiempo a algo que no podemos pasar por alto. Sí, que Dios me ha estado llamando también la atención de que reforcemos en nuestro espíritu la palabra que Él nos ha dado para este nuevo año. ¿Cuántos dicen amén? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias una vez más en esta noche por tu presencia. Gracias porque tu palabra dice que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Cuando te alabamos, tu presencia se mueve en nuestro corazón, en medio de nosotros. Y una vez más, te damos gracias también porque tu presencia es necesaria para entender tu palabra, para creer tu palabra y para vivirla. Te pedimos en este día, Señor, que nos ilumines nuestra mente por el poder que hay en tu Espíritu Santo, que reafirmes esta palabra en nuestro corazón, que sea de provecho, que nos edifique. En el nombre de Jesús, Señor, nos acordamos de todos los hermanos que en este día están pasando necesidad, alguna necesidad espiritual, familiar, física, financiera. Te pedimos que seas tú colocando tu mano sobre ellos, que seas tú sustentándolo, que seas tú alentándolo. Y nos acordamos también de las personas que tienen necesidades físicas. Padre, te pedimos salud con el poder de tu palabra. Tu palabra tiene el poder para salvar, para sanar, para liberar, para restaurar, para bendecir. Y aquí estamos para recibirla en el nombre de Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Empezando año, todos es bueno y es lo que nosotros animamos a las personas, que podamos nosotros tener metas, que poder establecerse metas, hacer una agenda, poder colocarse objetivos del nuevo año. Hemos visto de que Dios es un Dios interesado en ayudarnos a cumplir las metas que nos proponemos. Yo hace poco me recordé de una agenda que tuve cuando recién iba a iniciar la obra del Señor. Esa agenda tiene 21 años y en esa agenda yo coloqué cada uno de los propósitos que le pedí a Dios con sus promesas, porque la agenda es bueno, es afirmarla con las promesas de Dios. Cada meta tenía una promesa, cada meta tenía una promesa. Y yo veo esa agenda y darme cuenta de que todo se cumplió, todo totalmente se cumplió. De año tras año hemos tenido esa gracia de Dios de tener una mente ordenada. El orden es de Dios. ¿Cuántos creen que el orden es de Dios? Cuando uno es ordenado, tiene metas, tiene unos objetivos y le pide al Señor que se los ayude a lograr. Ahora bien, se hizo una encuesta y se dice que solo el 12% de las personas que se hacen metas de nuevo año las logran. Solo el 12%, a mí me parece que es muy bajo. Una estadística que hicieron en las personas que se colocan metas de nuevo año. Las personas dicen, yo voy a colocarme estas metas y las colocan en el papel, pero luego va pasando el tiempo y solo el 12% logran sus metas de nuevo año, sus propósitos. Y descubrieron que uno de las, llamémoslo así, de las partes básicas del por qué la gente no logra sus metas de nuevo año es justamente porque hay veces se coloca muchas metas, demasiadas, ¿sí? Y cuando una persona se coloca muchas metas,
se da un pequeño progreso en muchos sentidos, en muchas direcciones, pero los progresos son demasiado pequeños. Entonces, la gente que estudia esto recomienda que las personas no tengan muchísimas metas, sino que tengan una meta principal. ¿Que tengan una qué? Que tengan una meta principal y que a través de esa meta principal desprenda las demás metas. Me interesó eso, lo leí, porque una persona que logra tener una meta principal es una persona que puede llevar un gran progreso en una misma dirección. Entonces, tomando este concepto, estuve orando al Señor. Dije, Señor, ayúdanos a tener una meta principal. Ayúdanos, muéstranos a través de tu Espíritu Santo. Ilumínanos para que la iglesia tengamos una meta principal y seamos parte de aquellos que vamos a ver nuestras metas alcanzadas con la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y mientras estaba estudiando esto, ¡prum! Entonces el Señor nos recordó algo. Y nos recordó lo siguiente. Me dijo, lo que hay que tener en cuenta en este año es, oído a esto, la palabra profética. Diga conmigo, palabra profética. Hemos recibido una palabra profética de Dios. Y hay veces no sabemos qué hacer con ella, para qué es eso, con qué se come, dicen por ahí. Pero oído, hay que tener mucho cuidado con las palabras proféticas que Dios nos da. Primero que todo, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 12:8. No, primero los textos, por favor. 1 Corintios 12:8, recuerden esto. Dice la escritura que porque a este es dada por el Espíritu Santo, diga conmigo Espíritu Santo. La profecía es un don del Espíritu Santo. ¿Qué es la profecía? Es un don del Espíritu Santo. Y nosotros como creyentes tenemos que estar atentos a ese don. El don del Espíritu Santo, por eso dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro Dios le da palabra de ciencia según el mismo Espíritu. El versículo 10 de este mismo texto nos dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Entonces la profecía es un don del Espíritu Santo que Dios lo ha dejado en medio de la iglesia justamente para mostrarnos su voluntad. ¿Para mostrarnos qué? Para mostrarnos su voluntad. Y yo oro al Señor, Señor, muéstranos tu voluntad para el nuevo año. ¿Cuántos han hecho esa oración? Por lo menos yo la hago. Inicia año y Señor, muéstrame tu voluntad para el nuevo año. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para mi vida, para mi familia, para la iglesia, para este nuevo año? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres que hable en la iglesia en este nuevo año? Y entonces uno comienza a orar. Y ahí es donde es importante la profecía, porque el Espíritu de Dios va a usar a una persona o a la palabra para traernos una dirección profética, una palabra profética que nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así? Ahora, por eso es importante que tengamos en cuenta la profecía es un don del Espíritu Santo, no es el don de los hombres. Porque hay veces dice, yo tengo el don de profecía. Está mal dicho. No es don tuyo, es don del Espíritu Santo. Dígame algo. Tenemos que aprender a corregir el lenguaje con el que nosotros hay veces conversamos, no es inocente. Tenemos que darle la gloria al que gloria merece. Entonces, el don de la profecía no es de un hombre. El don de la profecía es del Espíritu Santo, que a través de un instrumento hace
la revelación de su voluntad para con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Otro texto importante está en Primera de Tesalonicenses, donde dice la palabra: no apaguen al Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer? No apagar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y aquí la ilustración es que se da a entender que el Espíritu Santo es comparado con un fuego. No apaguen el fuego del Espíritu Santo. No apaguen su luz, no apaguen su poder. Y curiosamente, el poder del Espíritu Santo se puede llegar a apagar. Versículo 20, mire lo que dice: no menosprecien ¿las qué? Las profecías. No las menosprecien. ¿Qué significa menospreciar? Ayúdeme. No creerla. ¿Sí? Por ejemplo, Dios le da una profecía a alguien, ¿cierto? Y entonces dice: ay, no, yo creo que eso era de la voluntad de él, no, eso no es la voluntad de Dios, y no la cree. ¿Cómo más se menosprecia una profecía? Ignorándola. Esa es una de las maneras más fuertes de menospreciar una profecía, ignorándola, no mostrándole interés, no quererla entender, ¿sí? Pasarla por alto, de decir: Dios mandó una profecía para la iglesia en este nuevo año, pero eso como que no es conmigo. Y entonces la gente hay veces se pierde la dirección o la revelación de la voluntad de Dios porque menosprecia la profecía. No la cree, la ignora, no la valora. Y en algunos casos, ¿cierto? El no trabajar para entender esa palabra profética, también se le pierde la fuerza y el contenido que Dios quiere para su vida. Muy bien por los aportes que ustedes dicen. Así se apaga el Espíritu Santo en la vida de una persona, cuando menosprecia la profecía. Nosotros, la iglesia, el Centro Cristiano Casa del Rey, creemos en el Espíritu Santo. Y creemos en la manifestación del Espíritu Santo dándonos palabra profética, dándonos profecía. Yo sí soy de los que fervientemente le digo al Señor: yo sé, Señor, que tú me hablas a través de la palabra. Yo sé que Dios me habla a través de todas las sagradas escrituras, yo lo sé. Pero yo sé que hay momentos donde necesito una palabra específica para mi vida. Necesito una palabra particular que me oriente en el caminar de una nueva etapa de mi vida o en un nuevo año. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí es donde entra entonces la importancia de la palabra profética. Pregunta: ¿cuál es la palabra profética que nos cubre a nosotros este año en el Centro Cristiano Casa del Rey? ¿Cuál es? Bueno, en este año es fuerza en movimiento. Escriba eso. Escríbalo porque usted lo va a vivir. Dígame en algo. La palabra profética para este año que nos ha dado nuestro pastor es fuerza en movimiento. Entendamos eso, ¿sí? Ahí es donde entonces ya entro en Daniel capítulo 11 versículo 32, donde el Espíritu Santo le reveló a nuestro pastor, al pastor José Satirio Santos, que es nuestro apóstol, le reveló a él. Ahora, quiero decirle algo: menospreciar la profecía también es menospreciar el trabajo con el que una persona se dedica a que Dios le dé una palabra profética para bendecir a alguien y luego ese alguien no la atiende y no la tiene en cuenta. El pastor Satirio ha orado,
ha consultado el corazón de Dios durante todo el año, ha estado hablando esta palabra. La palabra que Dios le dio fue Daniel 11:32. Esta parte B. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Cuántos dicen amén? Dios le dio esta palabra directa, la palabra profética que está en la escritura a nuestro pastor en este libro de Daniel. Y digo, el pueblo, aprendámonos a ver, diga, mas el pueblo que conoce a su Dios, diga fuerte, se esforzará y actuará. Otra vez, diga conmigo, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Cuántos dicen amén? Y él, de ahí de esta palabra que Dios le dijo que es la que Dios va a usar de una manera intensa para nuestras vidas, fue donde se sacó este concepto de fuerza en movimiento. ¿Fuerza en qué? En movimiento. Este texto en otra versión, en la versión Reina Valera, dice así, ahí en las letras naranjas, dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará ¿qué? Proezas. Esta palabra nos dice dos cosas. Primero, nos dice esto: el pueblo que conoce a su Dios se hace fuerte. El pueblo que conoce a su Dios, ¿qué se hace? Se hace fuerte. Eso significa esforzar. Se hace fuerte, se hace vigoroso, se hace poderoso. Y también ese texto nos dice que el pueblo que conoce a su Dios hace proezas. ¿Sí? Me gustó esa versión porque proezas significa tareas por encima del ordinario. En este año te van a esperar tareas por encima del ordinario. Tienes que prepararte porque el Señor ha dispuesto para ti tareas fuera del ordinario. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a hacer con la fuerza de Dios, con el conocimiento que te va a venir de Dios, te va a dar la capacidad para hacer tareas por encima de lo que lo estabas haciendo. ¿Cuántos lo creen? Proeza significa que va a ser imposible que ocultes esa tarea porque va a ser hecha de una manera tan extraordinaria que no se puede disimular. Wow. Que no se puede tapar, que no se puede ocultar, que Dios la va a sacar a la luz pública para que su nombre sea glorificado. Esta palabra significa que el pueblo que conoce a su Dios va a hacer proezas. Es la persona que va a detonar con la ayuda de Dios en sus tareas y va a traer una explosión en lo que lleva a cabo para ver los beneficios de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esta palabra nos la dio el pastor. ¿Sí? Esta palabra, yo estoy haciendo un repaso. Y uno tiene que dedicarle un tiempo para entenderla, para comprenderla. Yo en estos primeros 10 días he estado orando y pidiéndole, Señor, dame entendimiento de esta palabra, ¿cómo la aplico? Y Dios me ha hablado, entonces, ¿cómo se aplica esta palabra a nuestras vidas? Primero, la fuerza en movimiento se tiene que aplicar en la vida espiritual. Es lo más importante para nosotros, lo espiritual. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Necesitamos la fuerza de Dios para vivir una vida espiritual de buena calidad. ¿Sí? La fuerza que va a venir de Dios nos va a ayudar para orar. ¿Se necesita fuerza para orar? ¿Se necesita fuerza para adorar?
Se necesita. Usted se está dando cuenta que todo lo que usted y yo hacemos necesita cierta medida de fuerza para abrir una puerta, para cerrar una puerta, para trasladar una cosa de un lugar a otro. Todo necesita una fuerza. Ahora, la fuerza no se ve. Nadie ve la fuerza, pero sí se ven los efectos de esa fuerza. Cuando un creyente tiene fuerza, el efecto es que ora y se le ve orando. Cuando un creyente ha perdido fuerza y está débil, también se le va a notar. Va a dejar de orar, va a dejar de adorar. Mire la experiencia de Daniel, capítulo 10. Aquí hay un ejemplo de esta fuerza en movimiento para la vida espiritual. Dice la palabra de Dios, y Daniel quiere estar en la presencia de Dios. Está en un momento donde tiene contacto con el medio angelical que Dios le permite. Y él entra en una conversa con Dios. Y dice la palabra de Dios que Daniel llega a un momento donde dice: ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Una pregunta que se hacía Daniel en medio de esa comunión. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Y explica, porque al instante, ¿qué le faltó? Daniel tuvo la experiencia de que le estaba faltando fuerza para poder hablar con Dios. Me faltó la fuerza y no me quedó ¿qué? Aliento. La iglesia necesita fuerza en movimiento para estar en la presencia de Dios. La fuerza espiritual se desgasta a medida que nosotros estamos en tantas ocupaciones diarias, en tantas ocupaciones que son responsabilidad nuestra, pero sabemos que ahí la fuerza se va desgastando y necesitamos que Dios renueve nuestras fuerzas para poder estar en la presencia de Dios, para poder estar con la atención. Mire lo que dice el versículo siguiente, dice la palabra: y aquel que tenía semejanza de hombre, hablando de la manifestación de Dios que él estaba viviendo, dice la palabra de Dios, me tocó otra vez. Gracias a Dios por el toque de Dios. Y dice la Biblia que ese toque vino con un propósito. Dice, me tocó otra vez. ¿Y qué sucedió? Y me fortaleció. ¿Cuántos han venido por un toque de Dios? Yo vengo a la iglesia por un toque de Dios. Porque cuando Dios toca, fortalece el espíritu desgastado, fortalece al alma cansada, fortalece la mente agotada. Un momento en la presencia de Dios, un solo toque de Dios a nuestras vidas es suficiente para nosotros recobrar nuestras fuerzas. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos adoran? Denle un aplauso al Señor porque Él está aquí y ese toque está disponible para usted y para mí. Y luego dice, y me fortaleció, dice, y me dijo, mire lo que Dios le habló a Daniel, le dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mire esto. Y mientras él me hablaba, ¿qué sucedió? Recobré las fuerzas. Qué privilegio usted venir a la casa de Dios. Porque mientras Dios te habla, aunque no lo veas, el Espíritu Santo te está dando nuevas fuerzas espirituales, nuevas fuerzas mentales, nuevas fuerzas emocionales. ¿Por qué no? Nuevas fuerzas físicas. ¿Para qué son esas fuerzas? Esas fuerzas es para que tú puedas orar,
para que tú puedas clamar, para que tú puedas suplicar. ¿Para qué son esas fuerzas? Para que tú puedas adorar, para que tú puedas disfrutar de la presencia de Dios. ¿Para qué son esas fuerzas? Para que esas fuerzas te lleven a hacer proezas para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice: mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. ¿Sí? Y luego, dice Daniel, dice, hable mi Señor. ¿Porque qué? Otra lección: una persona débil no logra escuchar la voz de Dios. Otra lección espiritual: cuando nosotros estamos débiles espiritualmente, no logramos recibir las palabras de dirección que nos quiere dar el Señor. En este caso, Daniel estaba necesitando revelación de los mensajes proféticos. Y él se cansó, se desgastó, hasta que vino el Señor y lo tocó, hasta que vino el Señor y le habló, y él recobró sus fuerzas. Y dice la Escritura: hable mi Señor porque me has ¿qué? Seamos honestos. Por ejemplo, usted ha tenido un día agitado, casi como todos los días, un día bien agotador, donde tuvo que hacer muchas tareas, y de pronto usted se arrodilla a orar al final del día, y esa oración es ¿para qué? Esa oración, hermano, es para arrullarse. No hay fuerza para orar, la mente está pensando en todo lo que hizo en el día, y al final más de uno termina ahí ya dormido. Muchas personas van muy desgastadas a leer la palabra de Dios, y entonces por eso es que la gente dice: uy, ¿por qué será tan pesado leer la palabra de Dios? ¿Sabe por qué es tan pesado? Porque muchas veces lo dejan es para lo último, y uno a lo último ya está agotado. A lo último del día uno ya ha invertido toda su fuerza, toda su vigor en varios quehaceres. Ojo, estoy diciendo de que eso es normal en todos, pero llega un momento donde usted necesita nuevas fuerzas, y las nuevas fuerzas usted las recibe cuando Dios lo toca. Usted las recibe cuando Dios empieza a hablar. Y usted se fortalece y está listo para decir: Señor, háblame. Estoy listo para escuchar tu dirección. ¿Cuántos dicen amén? Esta está la sabiduría. Necesitamos esa fuerza en movimiento que viene de Dios para esto. Pero también en la iglesia es clave. Necesitamos esta fuerza en movimiento también para ganar familias para Cristo. Para hacer la obra de Dios necesitamos la fuerza de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos nos van a ayudar a ganar familias para Cristo en este año? Mire lo que dice este texto, me gustó este texto. Dice: para que le dijeren, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia. Explica: porque los hijos están a punto de nacer, y la que da a luz no tiene ¿qué? Wow. Lo bendigo con esta palabra. ¿Sí? Usted tiene que saber que Jesucristo, nuestro Señor, ha dejado a la iglesia para que a través de la iglesia nosotros demos a luz hijos espirituales. A eso es lo que le llamamos nosotros salvación. Nosotros le llamamos a eso entonces engendrar y dar a luz, ¿no? Pero mire lo que dice la palabra: porque los hijos que están a punto de nacer. Oh, ¿cuántos creen que su familia va a ser salva? ¿Cuántos creen que sus padres, sus hermanos, sus hijos van a ser salvos? ¿Sabe? Dentro de ti el Espíritu Santo ha generado, ¿cierto?, una concepción espiritual. Cuando tú crees en que tu familia va a ser salva, estás embarazado espiritualmente.
Cuando tú ya crees, cuando tú ya oras, cuando tú ya ayunas, es porque la fuerza en movimiento del Espíritu Santo se puso en acción en ti y tú vas a ver esa familia salva. Vas a ver ese papá, no importa la condición en que esté. Puede ser que esté en el lugar más oscuro, puede ser que tenga la incredulidad más grande, puede ser que tenga el concepto de ateísmo más grande. Si está bajo promesa y si tú ya estás orando, estás ayunando, estás creyendo, llegará a los pies de Cristo, porque llegará y será salvo y también será hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso, dele aplauso al Señor si usted lo cree. Diga conmigo, están a punto de nacer. Dígamelo otra vez, diga, está a punto de nacer. Diga, mi familia está a punto de nacer al Evangelio de Cristo. Pero ¿sabe qué dice la palabra? En este escenario, aunque estaban a punto de nacer, y la que da a luz no tiene ¿qué? Fuerza. ¿Cómo le dicen a una mujer cuando va a tener a su hijo? ¿Cuál es la palabra? Sí, la palabra, llamémosla así, más usada en términos coloquiales o populares, tradicional. ¿Qué le dicen? ¿Ah? ¿Qué? No, hay una palabra que es normalita, que es de tradición. ¿Cómo le dicen a la mujer? Por favor. Gracias, eso. Puje. Esa es la palabra. ¿Cómo le dice? Puje. ¿Sí? Y para pujar, ¿qué se necesita? Fuerzas. Puede tener el hijo ahí. Puede ser que le esté moviendo, pero si no puja y si no tiene fuerza, no va a poder dar a luz. Gracias a Dios por la cesárea, ¿no? Porque si no, imagínese cuántos se quedarían ahí, ¿no? Eso mismo pasa en la iglesia. Tú ya estás orando. ¿Cuántos han orado por su familia? ¿Cuántos han ayunado por su familia? ¿Cuántos han creído por su familia? Ya está la fuerza en movimiento. ¿Qué hace falta en este año? Pujar. En este año vamos a pujar espiritualmente y vamos a ver nacer a ese hijo que estaba ya esclavizado en el mundo del diablo. Va a nacer al reino de Dios. Esa hija, ese sobrino, ese tío va a nacer, pero va a nacer de nuevo en los caminos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque la iglesia va a recibir fuerza y movimiento para dar a luz, para pujar y ver la mano de Dios. Por eso necesitamos esta palabra y entendámosla. Digo, yo como pastor también necesito fuerza para dar a luz. Entonces necesitamos entender esta palabra. Ahora, esto es en lo espiritual, en lo familiar. ¿Cómo se aplica la fuerza en movimiento en la familia? ¿Cómo aplico esta palabra profética en mi familia? En lo familiar, la fuerza en movimiento es para mejorar las relaciones de familia. ¿Cuántos tienen ese propósito en este nuevo año? ¿Sí? En este nuevo año tenemos que tener en mente mejorar nuestras relaciones familiares. Antes de cualquier otras metas que nosotros nos coloquemos, tenemos que tener en cuenta que lo mejor, uno de los mayores tesoros que uno puede tener es una buena relación familiar. ¿Sí? Una buena relación de familia. Mire, los amigos entran a nuestra vida y los amigos salen de nuestras vidas. En cambio, la familia no. ¿Usted cuándo ha visto que su papá y su mamá le digan, hijo, hasta aquí yo dejé de ser tu papá y tu mamá? ¿A quién le han dicho eso, no? De pronto, ¿no? Pues si de pronto hay uno para orar por él y que Dios lo sane. Pero por lo general un papá y una mamá en los momentos críticos, en los problemas,
yo le decía, hermano, ahora que estuve en esta operación y estuve en estas circunstancias, yo tan viejo, calvo, y extrañé a mi papá y a mi mamá. Me sentí una necesidad de que mi papá y mamá estuvieran conmigo. Gracias a Dios están vivos, pero sentí una necesidad de que ellos estuvieran ahí. Yo no sé por qué, pero los quería tener ahí. Tal vez porque la conversa de ellos lo animan a uno, la conversa y la presencia de ellos lo sanan emocionalmente a uno. Yo me quedé aterrado. ¿Y sabe por qué? Porque definitivamente cuando uno tiene fuerza de Dios y esta fuerza comienza a intervenir en las relaciones de familia, su familia se convierte en un tesoro para su vida. Las relaciones se mejoran, ¿sí? Está como aquella hermana, ¿no? Que puso propósito de año nuevo. No voy a volver a gritarle groserías a mis hijos. Propósito de año nuevo, buen propósito, ¿sí o no? Es un propósito bueno. Claro. Sí, porque hay que hablar de todo. Y entonces la hermana, propósito de año nuevo, no quiero gritarle grosería a mis hijos. Y hermano, se pone propósito el 1 de enero, el 4 de enero, hermano, los hijos la estaban volviendo ropa de trabajo. Aguantó un día, aguantó dos, y hasta el 8 de enero, hermano, soltó lo que tenía que soltar y les pegó una vacía. Y luego fue a su lista de metas de propósito. Dijo, ya no logré esta. No, ¿sí? Mire, para tener buenas relaciones no se necesita solo fuerza de voluntad. Gracias por ese amén solitario lleno de blancos y negros. Ya acabaron los blancos y negros ya, ¿no? Este diciembre para mí sí fue diferente, ¿no? Todo el mundo estrenando, todo el mundo me mostraba su pinta. Uy, mire el blazer, el jean, los zapatos. Y yo estrené fue pijamas. Para estar acostado estrené pijamas. ¿No? Todo el mundo tomando, ¿cierto? Su gaseosa, tomando vinito, la champaña y todo. Y yo tomándome un vasito con tramadol, ¿no? ¿Cómo? Pero ¿sabe qué era lo más lindo? Que gracias a Dios allí vino la familia. Para mí uno de los regalos más grandes también, fuera de la familia, de la fe, que es el círculo más íntimo mío. Gracias a Dios por eso. También vino mi hermano que estuvo predicando. ¿Sí se acuerdan de mi hermano? ¿No? Qué bonito uno ver mi hermano que por la gracia de Dios nació, ¿cierto? Ministerialmente en esta casa y podía venir. Mi hermana también vino y así. ¿Por qué le digo eso? Porque nosotros necesitamos fuerza de Dios para mejorar nuestras relaciones. Qué bonito hablar con la esposa y decir, este año vamos a mejorar nuestro trato. Vamos a apoyarnos, no nos vamos a desanimar y vamos a trabajar en mejorar nuestra relación de matrimonio. Ya está preparado para este año, si Dios quiere. Vamos a tener otra vez un seminario que va a ser un acompañamiento con parejas. Y vamos a tener un seminario así como el que hicimos el año pasado, que dio muchos buenos resultados. Y para eso se necesita fuerza de Dios. Amén. También se necesita fuerza y movimiento para corregir. No me quite, yo todavía no he acabado. Para corregir malos modelos en nuestra vida de familia. ¿Corregir qué? Malos patrones o malos modelos en nuestras familias. Me gustó este texto de Jeremías 16:19. Mire lo que dice. Jeremías está orando y Jeremías le dice estas palabras tan precisas a Dios. Le dice, Señor,
Hágala conmigo, mire, bonita esa oración. Diga, Señor, diga, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Mire qué oración. El profeta Jeremías estaba pasando un tiempo de aflicción y él hace una aplicación. Por eso estamos hablando de fuerza en movimiento. Necesitamos fuerzas de Dios para lograr las metas de este nuevo año. Y dice la escritura, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros ¿qué? Padres. Vanidad y no hay en ellos ¿qué? Jeremías, con mucho respeto, voltea a mirar el comportamiento de sus antecesores, de los padres de la nación. Y él se da cuenta que el modelo de vivir de los padres que ellos tuvieron fue un modelo que dice ahí de mentiras, de ilusiones y luego de vanidad. Y finalmente concluye y dice, y en ellos nosotros no vemos ningún provecho. Muy bueno ese texto para uno decir, mira, puede ser que te haya tocado que vivir en medio de un hogar destruido o un hogar deshecho o un hogar lleno de mentiras o un lugar lleno de oscuridad. No tienes excusa. Con la fuerza de Dios tú puedes romper esa maldición generacional. Con la fuerza de Dios tú puedes tomar el modelo correcto de familia. Con la fuerza de Dios tú puedes abrir un nuevo tiempo para ti y para el resto de tu descendencia. Y eso lo da Cristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante la fuerza. Eso no se puede hacer, hermano, con fuerza de voluntad humana. No se puede hacer con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la fuerza de Dios para transicionar de modelos equivocados a los modelos correctos de familia que Dios tiene para nuestras vidas. Pero mire más adelantico Jeremías lo que dice también. En este mismo texto, profeta Jeremías era un hombre también de familia. Dice, los valientes de Babilonia dejaron de ¿qué? De pelear. Se encerraron en sus fortalezas. Subraye lo que sigue diciendo. ¿Les faltaron qué? Mire lo que implica que le falte las fuerzas a alguien. ¿Sí? Yo reconozco humildemente que necesito la fuerza de Dios. Y yo reconozco que a través de cada batalla y a través de cada pelea y cada lucha, ahí se han quedado nuestras fuerzas y necesitamos un tiempo para fortalecernos, para recibir nuevas fuerzas de Dios. ¿Y sabe qué dice? Les faltaron las fuerzas, con el respeto de las mujeres, ¿no? Se volvieron como ¿qué? Ese texto no debería existir, ¿no? La verdad es que uno conoce que hay mujeres más valientes que hombres. Y la verdad es que uno conoce que hay mujeres que son más, sí, eso, más berracas. Hablé en lenguas que los hombres, ¿no? Como en estos días me estaba hablando con un pastor amigo y que le hicieron una operación más pequeña que la mía, ¿no? Y dice que estaba ahí en cuidado intermedio. Y claro, él con una heridita como de 4 puntos, ¿no? Y él, ¡ah! 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 No, parecía que está en la gran tribulación, ¿no? Y va pasando una señora con una cesárea. ¿Cuántos puntos es una cesárea? ¿Entre qué? Entre 23 y 25 puntos. Y pasa la señora con esa cesárea así mostrando al pastor Héctor William que me llamó en esos días. Me dice, tranquilo.
Quedaron con 24 o 25 puntos y el otro con 4. Parecía que le iba a salir el alma por ahí. ¿No? Por eso es que uno ve que hay mujeres que son más fuertes que los hombres en ciertas áreas, ¿no? Más fuertes. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Dice, incendiadas están sus casas. ¿Oído esto? Las personas que les faltan las fuerzas dejan incendiar su casa. ¿Qué significa incendiar su casa? Que se destruye, que se consume, ¿sí? Que la deja acabar, ¿sí? Por eso es que es necesario la fuerza. Luego dice, rotos están sus cerrojos. Cuando le faltan las fuerzas, se quedan descuidadas, desprotegidas las casas y quedan impotentes de luchar. Por eso usted y yo necesitamos fuerzas en este nuevo año. Por eso la palabra que ha hablado nuestro apóstol de fuerza y movimiento se aplica para la familia. Con esa fuerza y movimiento en tu espíritu vas a mejorar las relaciones de tu casa. Con esas fuerzas y movimiento en tu espíritu vas a transicionar de modelos equivocados a los modelos correctos en tu familia. Con esa fuerza y movimiento en tu espíritu no vas a dejar que tu casa se destruya, sino que tu casa en este año será bendecida porque estás dispuesto a luchar por ella. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dele aplausos a Dios si usted lo cree. Amén. Tercero, la fuerza en movimiento tiene que estar aplicada al área de la educación. El Señor me hablaba de que tocara un poco este punto también con respecto a la aplicación de esta palabra profética que hemos recibido en este año. Este año la fuerza de Dios va a estar en movimiento para perfeccionar su oficio o profesión. Dígame en algo. Esa fuerza de movimiento va a estar para capacitarte en otras áreas. Necesitamos fuerza de Dios para educarnos, no solamente espiritualmente, para educarnos. La vida entera, hermano, es una universidad. Y uno necesita aprender en cada área. Pero aquí específicamente está hablando justamente de tu área de la educación. Yo no estoy hablando de que, bueno, en algunos casos, claro, debe ser que Dios tiene para ti, te va a dar fuerza para acabar de hacer esa carrera que dejaste a medias. No sé para quién es esa palabra, pero es posible. Puede ser que tienes un proyecto de hacer algún estudio que quedó pendiente. Déjame decirte, viene fuerza de movimiento de parte de Dios para que tú puedas lograr esa meta. ¿Cuántos dicen amén? Pero puede ser que no sea ese tu caso. Pero si tú estás llevando a cabo algún oficio, alguna tarea, alguna profesión, el Señor dice que es necesario tener fuerza para que te capacites y de esa manera mejores la manera en que estás realizando tus tareas. ¿Sí? Diga conmigo capacitación. Para la capacitación se necesita fuerza. Porque hay veces uno con este mundo tan lleno de ocupación, ¿cómo hace uno para estudiar un poquito más? ¿Cómo hace uno para capacitarse en un área que uno quiere y que uno sabe que es importante? ¿Cómo hago? Dios te va a dar fuerza extra y en este año lo lograrás. ¿No? Finalmente, perdón, ahí tenemos unos textos, quiero leerlos de todos modos porque es aplicable. Dice la Biblia, el hombre sabio, ¿cómo es el hombre sabio? La palabra profética dice que Dios en este año nos va a volver fuertes. Otra vez,
Dios en este año nos va a volver más fuertes que antes. Pero mire lo que dice el proverbio: el hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto. Está hablando de la persona que se prepara, de la persona que abre el espacio para capacitarse, de la persona que abre, cierto, su agenda y le da un lugar importante a decir: necesito capacitarme, necesito mejorar mi destreza, necesito aprender a administrar, necesito aprender a agilizar mi parte gerencial, necesito. Y si no hay que entrar en ningún instituto, Dios te va a dar la fuerza para que seas autodidacta. Yo me he dado cuenta de eso con mi vida, que hay veces con tanta ocupación a mí me gustaría haber hecho ya varias maestrías de la Biblia, pero Dios lo que me ha ayudado es a ser autodidacta, leer, estudiar, investigar, para estar mejor preparado. El liderazgo de Casa del Rey en este año, Dios tiene planificado una ruta de educación de tal manera que la iglesia llegue a un nuevo nivel de fruto, un nuevo nivel de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a recibir esto. ¿Dónde lo vamos a ver? Si Dios quiere, en la campaña que tenemos dentro de 8 días, que empieza jueves, viernes, sábado y domingo. Esa es una campaña de capacitación para nosotros los líderes, para estar actualizados. Van a venir 2 pastores. Uno de los pastores que obtuvo los mejores resultados en los últimos años en Bogotá, el pastor Leonardo, que tiene unos dones de gerencia, y él nos va a impartir esa capacitación, el espíritu de la palabra. Y también va a venir un profeta de Santa Marta que nos va a traer otra palabra profética para afirmarnos y empezar este año, hermano, con toda la fuerza de Dios, y hacer del año 2019 un año diferente, donde le demos gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso agéndese, abra el espacio para volverse más fuerte en la de Dios. ¿Sí? Terminemos. Ahora sí. Cuarto lugar, fuerza en movimiento aplicado al trabajo. Estas son las 4 áreas más importantes de nuestras vidas: lo espiritual, la familia, la educación y el trabajo. Y Dios está apuntando a esas 4 áreas en nuestra vida. ¿Lo creen? Fuerza en movimiento en el trabajo, fuerza en movimiento para ser diligentes en el trabajo, para ser excelentes en el trabajo, para ser productivos en el trabajo. ¿Sí? Yo reconozco que definitivamente es la potencia y la fuerza de Dios la que vuelve a una persona excelente y productiva en cualquier trabajo que haga. Y cuando hablamos de trabajo, ahí está incluida nuestra parte financiera, porque como sea nuestro trabajo, muchas veces son nuestras finanzas. Si tenemos fuerza en movimiento para hacer un trabajo diligente, excelente, productivo, las finanzas van a ser suficientes en el año 2019. Te bendigo con esta palabra. Por eso necesitamos pasar a un nuevo nivel de fuerza en Dios. ¿Qué dice el texto de Proverbios 24:10? Mire lo que dice, para que se dé cuenta lo importante de esto. Dice: si fueres flojo, léalo. Ayúdame a leerlo, por favor. ¿Qué dice ahí? Otra vez. Si fueres, ¿qué? Si fueres flojo en el día de trabajo, ¿qué le pasará a la fuerza? ¿Se aumenta o se pierde? Se reduce. ¿Sí? Por eso es que, mire,
recuerde que usted no le trabaja al hombre, usted le trabaja a Dios. En cualquier oficio que usted desempeñe, cualquier tarea o profesión que usted desempeñe, usted tiene que concentrarse en este año que ese oficio, ese trabajo que usted realiza es para Dios. ¿Sí? Y que Dios lo colocó tal vez a hacer. Pero lo importante es que usted no será flojo en este año 2019. Te bendigo con esta palabra. Diga conmigo, no seré flojo en el día del trabajo. Que no lo conozcan a usted por eso. Que a usted lo conozcan por ser una persona diligente, esforzada en su trabajo. Porque sabe, el que es diligente y esforzado en el trabajo, en vez de que la fuerza se le reduzca, la fuerza se le aumenta. Las fuerzas se le renuevan. Mire lo que dice Levítico ahora. Me gusta este texto, dice Levítico 26, dice, Dios le dice a su pueblo, si anduvieres en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tierra, en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Aquí está hablando Dios a su pueblo, le está dando instrucciones de obediencia. El que es obediente es bendecido por Dios. Y le está diciendo de que si obedecen, aún, dice, los ciclos de la naturaleza estarán a su favor. Él va a mandar la lluvia al tiempo. Él va a hacer que la tierra produzca, que el árbol dé fruto, que la trilla alcance a la vendimia alcance a la sementera, y que esta gente va a comer el pan hasta saciarse y van a habitar seguros en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Uno se pone a ver estos textos y hay veces la gente entra en crisis o en conflicto, porque hay veces piensan de que Dios no está interesado en darnos fuerza para vivir mejor. Pero esta palabra nos dice que Dios quiere que nuestro trabajo tenga cosecha. Mire, le voy a hablar este texto en otras palabras. Cuando usted esté trabajando, ¿sí? La cosecha, la siembra, cuando usted esté trabajando la siembra, va a venir la cosecha. Y usted no habrá acabado de cosechar y de disfrutar esa cosecha cuando inmediatamente lo alcance otra vez una nueva cosecha. Wow, otra vez. A ver, con Dios, si la fuerza de Dios te alcanza en este año, no vas a ver una cosecha solamente, vas a ver una cosecha tras otra cosecha, tras otra cosecha, tras otra cosecha, tras otra cosecha, porque no has alcanzado de cosechar la primera y ya la otra te está alcanzando, y no has alcanzado de tomar toda esa y la otra te estará alcanzando. ¿Cuántos dicen amén? Y para eso se necesita fuerza de Dios para que no se pierda. ¿Cuántos lo creen así? Porque si no se pierde. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque la palabra de Dios más adelante habla de la parte negativa. Si no obedeces a Dios, le está hablando Dios a su pueblo, dice, vuestra fuerza se consumirá ¿cómo? O sea que se les va a acabar la fuerza. Van a intentar trabajar con su fuerza, pero va a ser en vano. Van a sudar, como dicen por ahí, la gota gorda, pero va a ser en vano. Dice esto, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. ¿Sí? Necesitamos fuerza en movimiento. ¿Para qué? Para tener un trabajo productivo. Dios te va a alcanzar en estos días
y te va a impartir nuevas fuerzas. Y en este mes de enero vas a tener las fuerzas de Dios, y esas fuerzas de Dios van a afectar tu vida espiritual, tu vida de familia, tu vida de educación y tu vida laboral. ¿Cuántos lo creen así? Denle un aplauso a Dios y coloquémonos de pie. Amén. Dejémoslo ahí. Este año voy a empezar suave porque la palabra profética de Daniel 11:32. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Tenemos que marcar la diferencia si conocemos a Dios. Dios quiere hacerte más fuerte que antes. Y para hacerte más fuerte que antes hay una meta. Entonces yo empecé diciendo que la mejor manera de alcanzar metas es tener una meta principal. Entonces, ¿cuál es la meta principal de un creyente? La meta principal de un creyente es lo que dice, colóqueme Daniel 11:32, dice, mas el pueblo que ¿qué? ¿Qué le pasa a él? Se esforzará y ¿qué hará? Y actuará. Logrará las metas, las alcanzará. La base entonces es conocer a Dios. La meta principal para nosotros, Casa del Rey, en este año es conocer a quién. Y alguien dirá, yo ya lo conozco. La esencia, y la palabra de Dios dice que la esencia, la vida eterna es conocer a Dios. Yo acabo de pasar un proceso donde conocí a Dios de una manera muy diferente a la que yo lo había conocido en 20 años. Cada etapa de tu vida es una oportunidad para conocer más a Dios. Y nosotros podemos tener cierto conocimiento de Dios, pero este año la meta principal es conocer a quién, a Dios. Porque el que conoce a Dios llega a ser fuerte, y el que conoce a Dios llega a ser proezas. Entonces yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cuál es la carta que más habla de conocerte a ti? Señor, revélame la carta, revélame la palabra. ¿Cuál es el libro que vamos a estudiar en este año, Señor, donde se habla del conocimiento? Y el Espíritu Santo de Dios, lo trajo. Este año vamos a trabajar eso. ¿Sí? Meta principal para Casa del Rey, ¿conocer a quién? Y la carta que vamos a estudiar, si Dios quiere, es segunda carta de Pedro, donde el tema principal es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios nos trae fuerza en movimiento. ¿Sí? Hay que aprender a concentrarse en lo prioritario. Si yo me concentro en lo principal, entonces voy a lograr el resto de cosas. ¿Cuántos lo creen así? Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la palabra profética que ha venido a través de nuestro apóstol. Tu palabra dice que no apaguemos al Espíritu Santo, que no menospreciemos las profecías. Señor, hoy queremos resaltar el amor de nuestro pastor, de nuestro apóstol, al orar mucho tiempo para darnos esta palabra profética, y ahora al tenerla queremos valorarla, queremos aceptarla, queremos entenderla y queremos aplicarla a las áreas importantes de nuestras vidas. Señor, como pastor, y yo aquí involucro a mi familia, al equipo pastoral de la iglesia, a los líderes, a los miembros de la iglesia,
Y oramos, Padre, para que esta palabra profética que se haga realidad en nuestras vidas en el año 2019. Que la fuerza en movimiento venga sobre los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Que venga sobre el esposo, la esposa, que venga sobre los padres, los hijos. Que venga sobre el empresario, el profesional. Que venga sobre el obrero, el trabajador. Señor, en este día oramos para que esta palabra tenga cabida en el espíritu de nuestras vidas. Tu palabra dice: el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y hará proezas. Y de ahí es que hemos recibido la palabra de fuerza en movimiento. Desde ya, Señor, abrimos, Señor, la puerta espiritual de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra vida, de nuestra congregación, para que a través de cada culto, a través de cada actividad espiritual que vamos a llevar a cabo en este año 2019, venga la fuerza en movimiento de Dios. Fuerza en movimiento al espíritu de tus hijos, para que puedan orar, para que puedan interceder, para que puedan adorar, para que puedan mantenerse delante de ti. Padre, que en cada culto tú toques a tus hijos, que en cada culto, a medida que te hablamos, a medida que escuchamos tu voz, recobremos nuestras fuerzas para poder escuchar tu dirección. La fuerza en movimiento sobre la iglesia, para tener fuerza para dar a luz. Tú nos has hablado. Los hijos están a punto de nacer, pero necesitamos fuerza para dar a luz. Sobre cada uno, Señor, de nosotros, la iglesia, danos fuerza para dar a luz los hijos espirituales en este nuevo año. Que seas tú renovándonos. Fuerza y movimiento para la vida de familia, para cada matrimonio, cada pareja, para mejorar su relación, para mejorar su trato. Fuerza y movimiento sobre los padres, para saber tratar a sus hijos, para saber levantarlos en el temor de Dios. Fuerza y movimiento, Señor, para poder corregir los modelos equivocados de matrimonio, de familia. No queremos duplicar, no queremos repetir los errores de nuestros antepasados. Queremos vivir bajo un modelo que sí aprovecha, que sí nos beneficia. Por eso oramos por la fuerza en movimiento también en la educación, sobre aquellos que en este año necesitan extender sus límites educativos en el oficio, en la profesión, Señor, en el liderazgo. Pedimos, Padre, fuerza en movimiento para el liderazgo de Casa del Rey, para que podamos seguir la ruta que tú nos traes y que tú nos revelas, para hacer de cada creyente un discípulo, para hacer de cada discípulo un obrero del Señor. En el nombre de Jesús, oramos también por la fuerza de movimiento para el trabajo. En este año 2019, tu fuerza, Señor, vendrá para ayudarnos a trabajar con excelencia, con diligencia, con productividad, como lo dice tu palabra. La fuerza de Dios nos acompañará, Señor, para nosotros poder distinguirnos de los demás, como lo dice la Escritura. En el nombre de Jesús, y de esta manera tener una economía mejorada, una economía saludable, una economía, Señor, abundante para los propósitos de Dios en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra familia
y también, Señor, en la iglesia. En el nombre de Jesús, levante sus manos ahí donde está. Dígale al Señor: Señor, mi meta principal en este año 2019 es conocer más de ti. Una vez más, dígale: Señor Jesús, mi meta principal en este año será conocer más de ti, conocer tu corazón, conocer tu carácter, conocer tus atributos, conocer lo que te agrada, conocer lo que te desagrada, conocer tu voluntad. Dígale: Señor, desde hoy me voy con esta meta principal, sabiendo de que el pueblo que conoce a Dios no solamente se hace fuerte, no solamente hará proezas, sino que muchos beneficios nos alcanzarán como pueblo de Dios. Lo creemos así, en el nombre de Jesús. Tú eres mi fuerza.